En este proyecto se hizo una determinación experimental de la caída de presión en una tubería isotérmica para diferentes condiciones de flujo. Se busca relacionar la presión adimensional con el número de Reynolds para tramos con diferente relación entre diámetro y longitud. Además, se busca verificar estas correlaciones para cada magnitud de caudal con respecto a la caída de presión teórica para flujos laminares y turbulentos. Para llevar a cabo la parte experimental, se utilizó un equipo de pérdidas. Para esto se midieron 3 tramos diferentes que tienen diferente relación entre la longitud y el diámetro. En primer lugar, era necesario abrir la válvula a una apertura del 10%. Seguidamente, conectar los extremos de los manómetros a la tubería y seguidamente los extremos libres taparlos con el dedo y conectarlos rápidamente y simultáneamente al manómetro. Finalmente se realizaban 5 mediciones de la presión y 5 mediciones del flujo de salida en una probeta de 2 litros. Se tomaba el tiempo que era necesario para que se llenara y así se podía determinar. A partir de los resultados fue posible determinar gráficas de la caída de presión adimensional frente al número de Reynolds. Se utilizó una tendencia lineal logrando un R² mayor a 0.9 en todos los tramos y las ecuaciones de correlación que se observan en las gráficas. En el caso de la correlación para el tramo 10 a 11, fue necesario eliminar 2 datos que se alejaban de la tendencia y producían un error relativamente alto frente a la caída de presión teórica. Se considera que fueron datos erróneos. Para verificar la validez de las correlaciones obtenidas, se tomaron diferentes valores de caudal y se determinó la caída de presión según las ecuaciones y según la ecuación teórica, donde el factor de fricción depende si es flujo laminar o flujo turbulento. Por convención, se tiene que para flujo turbulento el Reynolds empieza a partir del orden de magnitud de 10 a la 3. Frente a esto, se elaboró una tabla para cada tramo, como se muestra para el tramo 7 a 8. Las verificaciones para los tramos 10 a 11 y 13 a 14 presentan errores muy similares. En primer lugar, se observa que el porcentaje de error entre la correlación y la caída de presión teórica es más pequeña para flujos menores. Esto implica que aunque la correlación esté hecha para flujos turbulentos, explica mejor los flujos laminares. Además, se ha observado que esta correlación es únicamente válida para el orden de magnitud en el que se tomaron los datos en el laboratorio, ya que para un caudal de 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, el error fue de tan solo 0.9%, por lo que se dice que esta correlación es únicamente válida bajo esta condición de flujo. Es posible observar que el porcentaje de error para los tramos en el que el caudal es de 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo es de 90%, mientras que para caudales de 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo, el error rápidamente asciende al 500%. No obstante, cabe resaltar que en los caudales de 10 a la menos 3 y 10 a la menos 2, las correlaciones parecieran indicar una caída de presión negativa, resultando realmente en un aumento en presión, lo cual de todos modos no es coherente con lo que se observa en la realidad y lo que se conoce del mundo físico. Entonces, se concluye que las correlaciones no son relevantes una vez la caída en presión resulta negativa. Las principales fuentes de error asociadas a la medición de la presión en el experimento ocurrieron dado que, a pesar de que ésta se mantenía constante, el fluido fluctuaba levemente. Como resultado, decidimos tomar 5 mediciones y de esta manera disminuir la aleatoriedad. Por otra parte, en el momento de medir el caudal, era difícil detener el tiempo y por este motivo se fue cauteloso en el momento de parar el reloj y se tomaron 3 mediciones. Debido al rango de magnitud del caudal estudiado y el número de datos que se tomaron, no fue posible determinar si una correlación no lineal fuera más adecuada para la correlación. Frente a esto, se considera que los resultados están sesgados a un caudal de orden de magnitud 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, pues no resultan adecuados para otros rangos y no fue posible determinar una correlación que sí se ajuste a flujos de otra magnitud. Finalmente, se observa que de manera experimental se pueden medir los caudales y las caídas de presión para establecer una correlación sin necesidad de conocer el factor de fricción. Además, el análisis dimensional permite predecir el comportamiento de ciertas propiedades de los fluidos estableciendo correlaciones experimentales.